¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos los que están participando en este encuentro nacional diexista. Estamos sus colegas Luis Cervantes y Juan José Mirós, quienes venimos representando al Radio Club Radio Scouting CQMX. Vamos a tener una breve charla sobre lo que nosotros como Radio Club pues opinamos prácticamente de lo que viene siendo el antes y el ahora de la radioescucha en México. También las propuestas que tenemos como Radio Club. ¿Qué te parece, Luis, este tema para los compañeros? ¿Crees que realmente sea de interés? Yo pienso que todo esto que estamos manejando actualmente tiene su grado de interés y sobre todo la importancia que nosotros debemos de darle a esta parte de la radiodifusión. Vamos a hablar de algunos temas como la radioescucha en la actualidad, así como también la disminución de algunas estaciones, de algunas emisiones de radio. ¿Qué les parece si comenzamos pues platicando un poco? A muchos de nosotros nos tocó vivir pues aquellos años 70s, 80s de un gran auge en la radioafición. ¿Tú recuerdas algunas de las emisoras que había en ese entonces? Obviamente no me tocó conocerlas como tal. De lo que recuerdo que me han llegado a platicar entre ellos tú, por ejemplo, Radio Habana, Radio Nederland, Radio Rusia Internacional, entre otras. No recuerdo ahorita los nombres. Esas son de algunas de las más que he llegado a escuchar. Por ejemplo, me suena mucho la de Radio Habana. Sí, porque Radio Habana pues está vigente todavía. Es de las pocas que ha sobrevivido, ¿no? Y sobre todo por la cuestión política. No, y aparte que estamos muy cerquitas también, ¿no? Se llega a escuchar bien fácil en la mayoría de los radios actualmente todavía. Así es. Vemos que hay muchas emisoras, incluso mexicanas, que fueron desapareciendo. Muchos de ustedes saben que yo estuve participando o colaborando con Radio México Internacional, con Radio Transcontinental de América, y también muchos saben la problemática que se dio con este tipo de emisoras. Recuerdo Radio México Internacional llegó a ser insostenible. Trabajábamos por el amor al arte únicamente. Radio Transcontinental de América pretendió ser una emisora comercial a través de onda corta. Se me fue ahorita el nombre del ingeniero que era el dueño de esta emisora. Pues terminó vendiéndola y se convirtió en una emisora cristiana, si no me equivoco. Transmiten vía internet. ¿Tú qué opinas al respecto de esas emisiones por internet? ¿Son radio? ¿No son radio? No, desde luego que no es radio. Depende, ¿no? Hablábamos en algún video anterior, en el canal que tenemos también de YouTube, de Radio Scouting CQMX, sobre las web SDR, que prácticamente sí son radio, sí es hacer radio a distancia. Por ejemplo, si quieren escuchar ahora Radio México Internacional, realmente no es radio, es un canal de audio en la página del Instituto Mexicano de la Radio y que ya no es esa emisora de onda corta que fue en algún momento. Ahorita ya de plano ya no la encontramos en emisión de radio como tal. Así es, México únicamente tiene Radio Educación. Llegamos a tener Radio México Internacional, Radio Transcontinental de América, Radio Guayacocotla, Radio 1000 también llegó a transmitir, incluso Radio 1000 llegó a tener su programa diexista, muchos lo recordarán, con la misma persona que estuvo en el programa diexista de Radio México antes de que estuviera su servidor, incluso antes de que estuviera Yuri Bilbatúa, que algunos lo recordarán también dentro de este programa, y pues ya fueron emisiones insostenibles dentro de la onda corta. Mis 33 años casi, recuerdo poco a Radio 1000, todavía la llegué a escuchar muy de chavillo. Son entre tantas cosas que han ido cambiando, si no pasando de moda, se han ido transformando en otros medios de comunicación. Más allá de lo insostenible, hay algunos sistemas de comunicación actualmente que son más fáciles de lograr el alcance por cuestión de economía, por cuestión de equipos, por cuestión de medios de transmisión. Pueden tener incluso más alcance, como en este caso es el internet. Si lo vemos de esta parte tecnológica, pienso, equipos para transmitir por ondas de radio, pues creo que actualmente son un poquito más costosos, ¿no? Es más costoso que una computadora en muchas ocasiones. Es un poquito más accesible, ¿no? Para cualquier persona, un equipo de cómputo que una estación de radio. Bueno, o en un equipo básico para transmitir, ¿no? Así es, y de ahí viene pues precisamente lo que pasó en los años 90. En los años 90, recordarán muchos de ustedes,
empezaron a ir desapareciendo poco a poco todas estas emisoras. Primero empezaron a desaparecer emisiones en ciertos idiomas. Después de plano ya dejaron de existir muchas de estas emisoras. Algunas siguieron en algunas ocasiones transmitiendo vía digital, como La Voz de América, como Radio Nederland, transmitían de forma digital. Ahí es donde llega el parteaguas de que muchos radioescuchas, digámosle de la vieja guardia, terminan por inclinarse en mantener el pasado, ya no evolucionar, y por lo tanto existe un freno en la radioescucha en México. Algunos otros, algunos pocos, tratamos de evolucionar como pudimos, ir aprendiendo algo de cómputo, ir aprendiendo todas estas cosas y empezar a transmitir también ya, a transmitir y a recibir en sistemas digitales. Ahorita que mencionaste la vieja guardia, por decirlo así, a mí me hubiera encantado escuchar las transmisiones numéricas. Para todos aquellos que no las han escuchado, actualmente hay todavía. De hecho, vamos a hacer un video, ¿qué les parece?, para nuestro canal de Radio Scouting, donde hablemos de la actualidad de las emisiones de números, porque ahora transmiten una serie de números y después en un sistema digital. Se puede decodificar, pero no vamos a saber qué dice porque lo decodificamos y viene más decodificado. Sí. Sin embargo, para todos aquellos que no les tocaron aquellas emisiones donde podíamos escuchar una música como de esas camioncitos de helados, o música de Tchaikovsky, cuando supuestamente transmitían emisoras de números desde Rusia, pueden escucharlas a través de YouTube. En YouTube hay muchos videos viejos de ese tipo de emisiones que lógicamente ya no existen. Ahora se sigue transmitiendo números, pero de forma digital. Y bueno, nosotros como Radio Club, amigos, compañeros, colegas, hemos ido platicando junto con los otros demás miembros que aunque no estén ahorita en cuadro, algunos están atrás de cámara, otros no pudieron venir. Hemos platicado mucho sobre qué hacer precisamente para difundir la radioescucha. Algo que se ha ido perdiendo, por lo que se han ido perdiendo estas emisoras, por lo que surge internet cada vez más popular y que ahora ya cualquiera puede traer en un teléfono inteligente. Y eso básicamente en un celular ya tenemos ahorita una computadora entera. ¿Sí? Hablando de esa parte, pues como Radio Club, como equipo de trabajo que estamos siendo ahorita, tenemos varios proyectos en mente, entre ellos algunas actividades, algunos cursitos que tenemos por ahí, ¿no? Algo que recuerdo, y más bien dicho, no que recuerdo, que hemos estado trabajando muy de cerca, es la parte de llamar la atención, de jalar a más gente, a más jóvenes, sobre todo específicamente a los niños. A los niños, exacto. Recordemos que realmente el futuro de todo lo que pensamos emprender como sociedad, pues son los niños. En ese tenor, en ese punto de vista, vamos a actuar, o ya estamos actuando de hecho, con los hijos de quienes están dentro del Radio Club, para empezar, o los que tienen los hijos aquí, porque yo tengo un hijo pero no vive cerca, tú todavía no tienes hijos, por si alguien se anima. Estamos empezando con los niños que están aquí en Ciudad de México, de los miembros del Radio Club. También tenemos esa actividad con otros niños que no tienen nada que ver con los miembros del Radio Club, pero que sí tienen que ver precisamente con un evento scout que es el YOTA. Así es. Sobre todo el YOTI, bueno, principalmente el YOTI, pero sobre todo el YOTA, que es un evento que se hace año con año referente al movimiento scout, en el cual nosotros estamos participando muy de cerca. En esta temporada va a estar un poquito cambiada. Es un movimiento en el cual nosotros tratamos de sacar adelante, de jalar a muchos jóvenes que se interesen en esta parte de la radioafición. Uno de los eventos, como ya lo escucharon, donde tenemos esa actividad para con los niños también, pues es difundir la radioescucha en el YOTA, en el Jamboree on the Air. ¿Y esto por qué? Porque el Jamboree muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han practicado tanto como radioescuchas como radioaficionados operadores, y hasta participado en él. Y saben que es de hablar, ¿no? De que los niños hablen, pero para que alguien sea realmente un buen operador de radioaficionados en este caso, como sucede en muchas otras situaciones, por ejemplo la locución y todo eso, pues lo importante o lo principal es
saber primero escuchar. Mencionaste esa parte de saber escuchar y me gustó esa palabra también que dijiste, locución. Bien importante que nosotros sepamos hablar mediante los equipos de radio, los equipos de transmisión, pero también importante escuchar, porque luego en cualquier señal de radio, al momento que recibimos ya ves que tenemos mucha interferencia, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos no la tenemos y en el peor de los casos mucho ruido y luego no alcanzamos a escuchar con cierta claridad lo que estamos tratando de captar, ¿no? Entonces, siempre primero escuchar, de ahí yo creo que la parte del diexismo, ¿no? Efectivamente, primero hay que saber escuchar y practicar la radioescucha para posteriormente poder ser un diexista. Rápidamente, ¿a qué me refiero con eso, no? De que primero ser radioescucha y luego ser un diexista. Un radioescucha, pues es el que va a escuchar incluso estaciones locales, el que va a escuchar estaciones, sí por onda corta quizás, pero emisoras que pues sabemos que están muy cerca o que transmiten a través de algún repetidor. Yo siempre pongo el ejemplo de Radio Habana Cuba. Quien escucha Radio Habana Cuba realmente no es diexismo, porque es una emisora que se transmite con mucha potencia, que tiene antenas por toda la isla de Cuba y la otra pequeña isla, la isla de Nueva Gerona, o que ahora se conoce como Isla de la Juventud, y tiene muchas repetidoras, ¿no? Y así como dices tú, realmente considerar diexismo hasta donde sería en cuestión de diexismo distancia. Generalmente viene de D, distancia, y X, incógnita. Entonces, para en el caso de nosotros que estamos, por ejemplo, en Ciudad de México, un verdadero DX sería, por ejemplo, escuchar una estación de las Filipinas, ¿sí? Quizás escuchar una estación de baja potencia en bandas tropicales, incluso de Centroamérica. ¿Y por qué DX? Si está aquí cerquita también en Centroamérica, pero es de baja potencia. Son emisoras que transmiten la programación de AM, de Guatemala, de Honduras, la transmiten en onda corta, pero con muy baja potencia. Bueno, lo que nos han comentado integrantes de aquí del Radio Club, han hecho incluso contactos, normalmente la mayoría de los contactos que nos han llegado a comentar han sido, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico no, para México no es de X. Si estuviéramos en Rusia quizás... Pero por ejemplo, eso para una persona que ya está experimentada, para una persona que va empezando. Es una buena práctica de radioescucha, ¿no? Y lógicamente que es totalmente válido, y sobre todo para ir incrementando lo que son las QSLs, ¿sí? Es como, por ejemplo, quienes ya somos radioaficionados operadores, sucede lo mismo, ¿sí? Si yo me comunico con un puertorriqueño desde México y entablamos comunicación, pues realmente sabemos que Puerto Rico se escucha por todos lados y todas las bandas de radioaficionados. O, por ejemplo, contactar con una estación QRP de baja potencia y en telegrafía y de Ucrania, entonces, caray, ahí sí es un DX, o una estación científica rusa en el Polo Sur, también. Eso estaría buenísimo, ¿no? Yo tengo una estación ucraniana en el Polo Sur. Otra cosa que hace el Radio Club, compañeros, algo que ya había mencionado Luis, lo de los cursos. Tenemos un curso que, bueno, ahora con esto de la pandemia, se ha abierto mucho las plataformas, o hemos empezado a redescubrir esas plataformas educativas, y tenemos un curso en Classroom, precisamente sobre radioescuchas, y que todos los miembros del Radio Club lo tomaron. Déjame decirte que estuvo muy interesante sí está laborioso, no es nada que no podamos resolver, no es nada que con un poquito de paciencia se pueda realizar. Los invito a que tomen ese curso. Son cosas para que nosotros también vayamos un poquito mejorando, y que nos vayamos actualizando, o incluso reafirmar, ¿no? Lo que a lo mejor algunos de ustedes ya pueden tener muy firmemente, ¿no? Ya muy bien establecido dentro de su conocimiento general. Ahorita tenemos un curso básico de radioescucha, y poco a poco iremos haciendo más cursos un poco más avanzados como radioescuchas, y también sobre ya radioaficionados operadores. Incluso hemos tenido algunos videos, de algunos mini cursos. El año pasado creo hicimos alguno de electrónica, por ahí de cómo desoldar algunos componentes, cómo soldar algunos componentes. Por ahí estamos generando algunos de fuentes muy básicas de alimentación, y creo que por ahí para los kits hay una bobina de Tesla pendiente. También, así es, imagínense, pues para los niños hacer una bobina de Tesla, pues incluso para muchos adultos es algo novedoso, ¿eh? ¿No? Sí, eso es lo que pretendemos nosotros también en Radio Scouting,
y lo que proponemos, ir creando conciencia en las nuevas generaciones y con las nuevas tecnologías. Hay una cosa que hay que reconocer, y creo que la mayoría de donde nosotros estamos de acuerdo, en que si nos quedamos con lo pasado, a las nuevas generaciones no les va a interesar. Comentando eso que dices tú, Juan José, es lo que ha hecho a muchos de la vieja escuela ir descendiendo en cuanto a presencia, en cuanto a participación en algunas cosas ya un poquito más actuales. Pienso yo, un poquito de desgano, no desinterés, a lo mejor de desgano, a lo mejor son fielmente arraigados a lo clásico. Yo pienso que está muy bien, pero también es conveniente invitarlos a que se actualicen, bueno, que participen en las tecnologías modernas, no quedarnos nada más hasta aquí. A mí la verdad me gustaría mucho aprender un poquito más de las técnicas de antaño. Pero bueno, algunos estamos en una época que a lo mejor ya no nos tocó algunas cosas, en mi caso, referencia tuya, por ejemplo. Al final de cuentas yo creo que hay que manejar como una simbiosis, ¿no? Así es, eso es muy importante. Bien, pues quedan muchos temas por comentar. Nos gustaría mucho que pues nos hagan los comentarios en donde se escriben, ¿no? En la parte de abajo de los... En la caja de comentarios. En la caja de comentarios, ¿sí? Y muchas gracias por estar presentes en este encuentro nacional diexista, en esta ocasión virtual. Lo importante es que no se rompe esa racha de más de 20 años realizándolo, ¿sí? Y que lógicamente pues aquí estamos como Radio Club, Radio Scouting CQMX presente. Muchas gracias. Igualmente muchas gracias y pues hasta la próxima.